Los viñedos y bodegas en el mundo son un punto atractivo de millones de visitantes que buscan aprender más sobre cómo nace el vino para poder entenderlo mucho más de cerca, y México no ha sido la excepción. Puerta del Lobo es una bodega ubicada en Querétaro, que ha desarrollado muchísimo este tema, así que su enólogo Cayo Armas nos ayudará a entender la importancia del enoturismo. Lo que yo siento como en el enoturismo es vivir una experiencia, en este caso turística, en pues, en un viñedo, en una bodega y demás. No solo el tema del vino, sino desde experiencias gastronómicas. Siempre el vino va muy unido a los alimentos, ¿no? Entonces, eh, pero eso, que el visitante viva una experiencia muy gratificante en un viñedo. Desde saber cómo se hace un vino hasta no se puede hacer un vino en solo un día, ¿no? Pero que parte del proceso, que vivan parte del proceso de hacer un vino, ¿no? Y sobre todo también la parte paisajística, la parte de esa arquitectura de paisaje que también tenemos aquí, hace mucho también en desarrollar una buena experiencia, ¿no? Que la gente se sienta fascinada, que el vino acompañe y que la gastronomía acompañe. Yo creo que eh, para mí eso es enoturismo, o al menos lo entiendo así como enoturismo. El tema del vino al final es cultura también, ¿no? Es como ir a visitar museos, ¿no? Visitar una bodega, al final te culturizas también en la tradición que conlleva, ¿no? El mundo del vino. También el conocimiento y todo lo que engloba hacer una botella de vino. Creo que eso también es muy importante y la gente entiende que visitar una bodega es algo más, ¿no? No solo es una simple visita, la gente se va con mucho más conocimiento del tema del vino, con una buena experiencia y también, pues al final creo que eso, que vivir una experiencia en diferente, ¿no? Y más sumándola, tomando una copa de vino, con buenos alimentos, con un buen paisaje, creo que todo eso eh, pues es atractivo para la gente, ¿no? El tema enoturístico en México creo que hay mucho potencial porque estamos ante unos consumidores que empiezan en el tema del vino. Entonces están muy deseosos de saber más, de aprender más, de conocer más. Y a lo mejor en países con una cultura más arraigada en el tema del vino, pues es algo que han conocido toda su vida, o gran parte de esa sociedad ha conocido el tema del vino, o lo ha tenido tan cerca que no es atractivo. Y aquí en México lo han visto siempre muy lejano, y creo que ahora tienen la oportunidad de tenerlo tan cerca, ¿no? De conocer un poquito más del vino. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo México se está abriendo al vino. Desde el consumo de vino, desde el consumo no solo de vino, sino de vino mexicano como tal, y después de no solo consumir, sino de querer saber más del vino. Tanto en la formación, o sea, gente que se forma por saber, gente que se forma porque lo ve en una profesión, y después también gente que solo quiere pues no sé si conocer algo más de vino, pero vivir una experiencia con el vino, ¿no? Y creo que eso cada día es mayor. Y creo que, aunque el consumo de vino en México per cápita es muy bajo comparado con otros países, pero el aumento ha sido muy significativo. Pues al final México es uno de los países más poblados del mundo, entonces subir un pequeño margen ya el consumo ha subido un montón. Entonces, y que eso ocurra en tan poco tiempo y sobre todo que ocurra, o sea, que el aumento de vino ocurra. O sea, vengo de países muy tradicionales, viejo mundo, ¿no? Europa, donde el consumo de vino cada vez es menor. Y llega a un país donde el consumo de vino es cada vez mayor, ¿no? Entonces,
para mí eso es muy, muy gratificante, ¿no? Siento que voy caminando o avanzando, ¿no?, con el país. Aquí eso lo tenemos bien claro, entonces nuestra oferta, aparte de la parte que me toca, ¿no?, de tener vinos, de dar una oferta de vinos, también damos una oferta gastronómica. Y no solo de gastronómica, sino también experiencias en recorridos, experiencias en hacer cosas diferentes con el vino también, que nuestros visitantes se sientan parte de nuestro proyecto, sobre todo, ¿no? Entonces los hacemos ensamblar un vino, los hacemos embotellar un vino, tenemos diferentes experiencias que hacen que el visitante se sienta parte de Puerta del Lobo. Y creo que esa es la definición, o entendemos nosotros la definición de no turismo, ¿no? Es vivir una experiencia en un viñedo, una experiencia sobre todo, claro, buscamos que sea lo más gratificante posible. O sea, estamos en una entrada a un valle, la entrada al Valle del Lobo, por eso el nombre también de Puerta del Lobo, ¿no? Es la puerta al Valle del Lobo. Entonces estamos en una cuchilla, tenemos un pequeño cerro a un lado y a otro, que pertenece, parte de esos cerros pertenecen a Puerta del Lobo. Entonces la gente cuando llega aquí se encuentra en un entorno muy agradable. Y después, pues la parte que a mí me toca, ¿no?, que es elaborar vinos, elaborar uvas para elaborar vinos. Diseñamos vinos para todos los públicos, ese consumidor que empieza a tomar vino, también tener vinos muy agradables, nada complicados, ¿no?, para ese tipo de consumidor, y después también tener vinos para consumidores que nos piden pues vinos mucho más complejos, ¿no? También tenemos una oferta gastronómica, ahora mismo tenemos 2 restaurantes y un wine bar, con una oferta gastronómica también muy, muy interesante, ¿no? Nuestro chef Rodrigo Ramírez ha entendido también que vive o que trabaja en un entorno muy agradable y ha conseguido, creo que ha conseguido expresarlo en sus platillos, ¿no? En nuestros recorridos terminas llevándote una botella que el propio visitante la encorcha, la encapsula, genera una etiqueta. Tenemos experiencias donde el consumidor, el visitante, puede generar su propia botella ya desde el ensamble, empieza a generar su propio vino. Nosotros le damos una propuesta de diferentes vinos que tenemos aquí dentro en esta sala de barricas y de ahí él genera su propia mezcla, ¿no? Y muchas más experiencias desde yoga en el viñedo, desde celebraciones, ¿no?, de eventos propios en el viñedo. Vamos desarrollando muchas más experiencias hasta pintar un cuadro, ¿no?, en un viñedo, ¿no? Tenemos un montón de experiencias que el visitante puede desarrollar aquí en Puerta del Lobo. Pues mira, para mí, te soy sincero, o sea, yo la verdad es que tenía muchos miedos. Pues al final, al menos allá en España, las noticias o el conocimiento de México se presume más la parte no tan bonita de México, ¿no? Y entonces eso te genera muchas dudas de decir, estoy tomando la decisión correcta, irme a un país que tiene esa serie de problemas que dan miedo, ¿no? Pero llegas aquí y ves que es completamente diferente, ¿no? Que sí, te das cuenta que el problema está, pero el problema pues no general, ¿no? Y que hay muchas cosas más interesantes que lo que te venden. La gente es muy abierta, yo me sentí muy arropado, o sea, pues sí llegué a México con pareja y su familia vive aquí en México y me sentí muy arropado con ellos, pero pues dejaba atrás también mi familia, ¿no? Y sinceramente no quiero decir que la he echado, o sea, que no me hace falta tener la familia, pero me ha ayudado mucho a no echar tanto de menos mi familia, ¿no? Aunque la sigo echando de menos, pero sí el entorno que he recibido aquí,
el trato, ¿no?, que he recibido aquí en México ha sido muy bueno, que me ha ayudado a, creo que, adaptarme muy bien. O sea, es un país donde creo que el extranjero se adapta muy bien. Así como Puerta de Lobo, las bodegas mexicanas se han esforzado para crear experiencias únicas, desarrollando infraestructura y lugares donde todos los amantes del vino se sientan como en casa, cerca del viñedo, cerca de la bodega, cerca del vino.